PAP Escucha México, Cultura Auditiva. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Escucha México, el espacio donde conversamos sobre infancias, cultura auditiva e inclusión desde una mirada de derechos. Somos Jacqueline Ríos López, Carla Solórzano, Valeria Roque Ramírez y Lucía López Gutiérrez desde la cabina. Y hoy traemos un episodio que nos invita a pensar la escuela como un lugar para todos y todas. Hoy hablaremos sobre educar en la diversidad, inclusión más allá de la integración. Para esta charla nos acompaña Aura, psicóloga de formación con estudios de maestría en educación y gestión del conocimiento, ambos en el ITESO. Con más de 15 años de experiencia en el ámbito educativo, Aura ha colaborado en diversas instituciones ocupando cargos clave como la coordinación de departamentos psicopedagógicos, dirección académica y subdirección general. A lo largo de su trayectoria ha liderado proyectos enfocados a la inclusión educativa, especialmente para estudiantes con discapacidad o barreras para el aprendizaje. Actualmente se dedica a la consultoría y capacitación independiente, acompañando a escuelas e instituciones en la implementación de metodologías activas que promueven ambientes más inclusivos y sensibles a la diversidad. Su trabajo se ha caracterizado por impulsar un enfoque humano, comprometido y transformador en la forma de entender y vivir la educación. Así que si eres docente, madre, padre o simplemente te interesa transformar la escuela en un espacio más humano e inclusivo, quédate. Este episodio es para ti. Bueno, muchas gracias Aura por acompañarnos el día de hoy. Y pues para comenzar ya escuchando toda tu semblanza, tu trayectoria, pues ¿qué te llevó a ti a especializarte en la inclusión educativa? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Y a tu pregunta, yo creo que fue la experiencia laboral, ¿no? Me tocó estar en un colegio, justo en la parte de coordinación de un departamento psicopedagógico, y era un colegio de religiosas. Entonces, parte de su misión y su visión era como pues, crear ambientes para todos, ¿no? Entonces, prácticamente la mayoría estaba admitido, ¿no? Sí había un proceso de admisión, pero había como un proceso muy cuidado de ver cómo si la familia iba a apoyar, etcétera. Y entonces empezaron a entrar muchos chicos con algunas problemáticas en aprendizaje, con algunas cuestiones de discapacidad, ¿no? Y ahora que les llamamos neurodivergencias, ¿no? Chicos con Asperger, con síndrome de Down, con dislexia, discalculia, etcétera, ¿no? Y estar en el escenario, en la vida, ¿no? Y ver cómo los profesores se estresaban muchísimo, ¿no? De tener tantos estudiantes con diferentes formas de aprender en los salones. Me llevó como a decir, bueno, es que ¿qué nos está faltando? ¿No? Claro. Incluso alguna vez entré a una observación y teníamos una alumna con síndrome de Down y la alumna estuvo prácticamente haciendo márgenes toda la clase, ¿no? Y a mí me impactó mucho, porque entonces yo decía, bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo, no? ¿Estamos realmente potenciando la habilidad de todos los alumnos o estamos diciendo que somos inclusivos, pero no se hace absolutamente nada? Y entonces eso me llevó a estudiar la maestría y con la maestría justamente diseñé un proyecto junto con la comunidad, o sea, fue como decir, a ver, oigan, esto está pasando, ¿quién está de mi lado, no? Y se hizo una comunidad de práctica en donde justo diseñábamos todos en comunidad. Empezó siendo de 20 y tantos la comunidad de práctica y luego quedamos 5, ¿no? Porque eso implicaba más tiempo extra, etcétera. Y básicamente ese fue como lo que me llevó a meterme fuertemente en el tema de inclusión, ¿no? El ver en lo real, en un escenario real, en un salón de clase, que no estábamos logrando lo que decíamos que lográbamos, ¿no? Y que los maestros estaban muy estresados, querían renunciar porque les parecía que los salones eran una bomba de tiempo. Entonces decía, bueno, a ver, ¿qué pasa? Nos falta capacitación, nos falta sensibilizar, nos falta recursos, es decir, se necesita más de una persona en el aula cuando tienes ciertas formas de aprender en los salones. Entonces, bueno, eso me metí en el tema. Inicialmente empezó ahí, ¿no? En ese colegio, con el proyecto de maestría. Y al salir yo de ese colegio, la verdad es que siempre
es una inquietud que quedó y a donde he ido, ¿no? He promovido desde mis diferentes puestos, pues justo, ¿no? Hay que promover escuelas realmente inclusivas, que ahora, ya en vez de hablar de inclusión, tendríamos que hablar pues de atender a la diversidad, ¿no? Ya en un ratito sí quizá platicaremos un poquito más de eso. Sí, es que sí es muy diferente el ser inclusivo a realmente atender esta diversidad, como mencionabas. Y justo hablando de estas realidades, pues todo este proceso que a ti te diste cuenta, claro, de cómo funcionaban las cosas realmente, pues según la UNICEF a nivel mundial, pues el 90% de los niños con discapacidad no asisten a escuelas. Y esto pues es un porcentaje muy alto, vaya. Entonces, pues, ¿tú qué nos puedes decir de este dato sobre cómo aún hoy la inclusión no es una realidad para muchos niños? Mira, yo creo que tiene que ver con falta de recursos, ¿no? Y me refiero a recursos de todo tipo, ¿no? Formación para profesores, analizar bien las infraestructuras de las escuelas. Por ejemplo, desde el modelo 2008, el modelo educativo, ya se planteaba esta cuestión de la inclusión. Es decir, la Secretaría de Educación Pública ya decía las escuelas tienen que ser inclusivas, ¿no? Y ahí se referían, bueno, a todas las escuelas, públicas, privadas, ¿no? Pero, pues, se escucha bien padre en el discurso, ¿no? Vamos siendo todos inclusivos, ¿no? Y entonces empezaron a abrir puertas, tanto públicas como privadas, a alumnos que aprendían diferente, porque en realidad todos aprendemos diferente, pero bueno, había una diferenciación todavía. Y esta cuestión de lo que se dice en el discurso y lo que ya pasa en la práctica, creo que es lo que está dificultando que aunque ya desde el 2008, un poco antes, ¿no? Pero ya el 2008 fue como obligatorio y ahora con la nueva escuela mexicana más, la verdad es que lo dicen, pero no se analiza como cada institución los recursos que posee y que necesita también adquirir, ¿no? Entonces, falta formación de profesores. Sí es cierto que las secretarías dan la opción de tomar cursos, ¿no? Cursos en línea, etcétera, pero muchos de los profes también toman esos cursos para tener ciertos puntajes en el mismo esquema de la secretaría, no tanto porque les interese, ¿no? Y yo creo que si hay una capacitación, pero no hay una sensibilización previa, no importa cuánto capacites, ¿no? Puedes saber los conceptos, puedes saber lo que en teoría tienes que realizar en el aula, pero si no hay una conexión con lo afectivo, con qué me pasa a mí como profe, el tener esta diversidad en el aula, ¿no? Tener un chico con síndrome de Down o con Asperger o con otras neurodivergencias, la verdad es que no importa qué tanto sepas, porque ahí ya lo personal se conecta, ¿no? Sí, Entonces, sí. si tú tienes, por ejemplo, miedo, porque no sabes cómo intervenir con un chico que tiene síndrome de Down y que su lenguaje no es tan claro, entonces pues va a haber como una resistencia, ¿no? Y entonces mejor que se ponga a hacer márgenes, ¿no? Porque no está dando lata y yo digo que pues está en el salón perfecto, ¿no? Entonces yo sí creo que ha fallado eso, es decir, sí se promueve desde la Secretaría de Educación Pública, pero quizá no se analiza cada institución lo que le hace falta, ¿no? Porque hablar de inclusión también no es solo formar profes, no es solo sensibilizar profes, sino es tener un diseño incluso también para la comunidad, ¿no? Preparar a las familias, ¿no? Formar a las familias de lo que implica ser inclusivo realmente, ¿no? Y bueno, pues eso dificulta que ya en la práctica pues no se logre la inclusión, ¿no? Porque entonces podemos decir muchas cosas, pero tú vas a la mayoría de las escuelas, por ejemplo, y lo vamos a decir muy claro, no hay rampas, hablemos desde ahí, ¿no? Entonces uno diría, bueno, es que no tenemos alumnos en sillas de ruedas, no las necesitamos. Claro que sí. ¿Cuántos chicos se rompen o se fracturan los tobillos, por ejemplo, ¿no? Sí. Y entonces traen muletas. Y luego, no, pues es que fulanito trae muleta, ahora cambien el salón para que estén abajo mientras él está. A ver, entonces, ni siquiera es por tener un chico que tenga discapacidad motriz, es porque es parte de la vida, Claro. ¿no? Todos podemos tener en algún momento una discapacidad no permanente, ¿no? Que nos imposibilita por algún accidente o lo que sea, ¿no? Entonces, creo que va quizá un poquito por ahí, ¿no? Es decir, sí se impulsa, sí se abre el camino a que todos puedan ingresar a una escuela regular, pero seguimos todavía también diferenciando
porque el incluir al final, aunque es un proceso, lo voy a decir así, tal vez ya me estoy adelantando un poquito, pero aunque sí es un proceso muy avanzado, si es que hablamos de que antes había exclusión, por ejemplo, ¿no? Y que antes no tenían permitido los alumnos que aprendían diferente a integrarse a una escuela regular, hablar de inclusión, bueno, es 1000 pasos adelante, ¿no? Pero aún así, hablar de inclusión es como el que es diferente, yo le doy chance que se incluya. ¿Sí? Sí. Entonces, es que tiene síndrome Down. Ya hay un diagnóstico que lo diferencia solo a él. ¿Por qué? O solo a ella, ¿no? Si todos aprendemos de manera diferente, todos tenemos habilidades potenciadas de diferente forma, ¿no? Entonces, hablar ya de un proceso un poquito más avanzado, que es atender a la diversidad, pues es un paso, así otros 1000 pasos, ¿no? Entonces, ya hablar de inclusión, bueno, es un avance. Si logramos eso en unos años en las escuelas, wow, ¿no? Sí. Después va a ser brincar, Sí, ¿no? Y claro. entonces nos incluye al diferente, porque todos Sí. somos distintos, ¿no? De Ya hecho, me extendí un poquito. justo de lo que hablas es como de la parte de también sensibilizar a las familias, a los maestros, a toda la gente que convive dentro del entorno escolar. Ujú. Hay veces que se sigue pensando, o más bien se pensaba, que en las escuelas la discapacidad se veía como un problema individual, ¿no? Como el sujeto era el problema y él se tenía que adaptar al resto de la Ujú. comunidad educativa o a la comunidad en general, ¿no? Porque no solamente se da en escuelas. Entonces, ¿tú qué crees que significa como este paso de que no solamente sea pasar de excluir a integrantes en escuelas a decir, ok, vamos a incluirlos y hacer, o sea, no solamente que ellos se sientan parte de, sino nosotros cambiar todo el proceso que tenemos dentro de las escuelas o de las instituciones para lograr que realmente se sientan parte de y que todos seamos parte de? Ujú. O sea, entonces, ¿qué crees que cambió en el proceso también como de las familias, de los docentes, que tuvo que cambiar en su mentalidad para que justamente llegaran a eso y no solamente a verlos como ellos son los que tienen el problema? Es una parte interesante. Quizá voy a hacer ahí una connotación que es interesante para quien nos escucha, porque bueno, en un principio hay un modelo de exclusión donde los chicos que tenían alguna discapacidad o barrera estaban en escuelas especializadas, ¿no? Y luego brincamos a lo que es integración, que es un proceso en donde les abrimos las puertas y les decimos, claro que puedes ingresar, pero tu alumno con tu discapacidad o con tu barrera de aprendizaje vas a tener que adaptarte a lo que ya existe en la escuela, ¿no? Y luego, pues justo los estudiosos, los docentes, los directivos, los psicólogos, educólogos, etcétera, de las escuelas se empiezan a dar cuenta que no basta con admitir, ¿no? Y que entonces empieza a quedar como muy, muy alta la vara de, pues el niño es el que, o la niña es la que se tiene que adaptar a lo que ya hay, ¿no? Entonces dicen, oye, no es posible, ¿no? Entonces tenemos que brincar a otro peldaño que tiene que ver con inclusión, que es ese alumno, aún ahí se identifica la diferencia, ¿sí? O sea, el que es diferente ya tiene la apertura para ingresar a la escuela, ¿no? Pero la escuela tiene que adaptar procesos pedagógicos para que ese alumno o esa alumna pueda aprender, ¿sí? Ahí todavía está la connotación del diferente se incluye, que Sí. luego ya hablaremos de qué diferencia hay en atención a diversidad, ¿no? En ese sentido, ¿por qué hago esta connotación? Porque si nos ponemos a analizar bien los 3 conceptos o los últimos 2, nos vamos a dar cuenta que implica un cambio de paradigma educativo muy fuerte el entender que lo que está establecido en la escuela no es suficiente para que todos aprendan. Sí. Y entonces, ¿qué implicó este cambio para los docentes? Implicó un reto fuerte, y de hecho lo implica todavía, ¿no? Implica un reto fuerte porque se requiere de un conocimiento súper especializado de sus materias, ¿no? Y de una creatividad muy interesante, ¿no? Porque es cómo voy a adaptar este contenido si, por ejemplo, tiene dificultades en el procesamiento de la información.
¿Qué tengo que hacer yo? ¿Cómo tengo que mostrar la información? Entonces implica un poquito más pensarle, Sí, claro. ¿no? Más allá de decir, pues los pongo a leer y de aquí entonces ellos que hagan un resumen. Pues ¿qué crees? Que tal vez con ese alumno que tiene síndrome de Down y que justamente puede tener alguna cuestión intelectual, una dificultad para la comprensión de la información, pues no le va a funcionar, ¿no? Y entonces implica un reto en el sentido de salirse un poco del cuadro de lo conocido, buscar otro tipo de estrategias, buscar otro tipo de recursos o materiales. Y la parte, yo creo, y vuelvo a insistir, la más importante, implica formarte. Es decir, si no sabes ciertas cosas, necesitas meterte a leer qué implica ese trastorno o qué implica esa neurodivergencia que ahora le llamamos, ¿no? Para entender un poquito y sobre eso diseñar estrategias, ¿no? Y eso implica tiempo. Y a veces los profes no tienen tiempo, ¿no? Porque tienen las clases, tienen luego que planear, tienen que calificar y luego tienen familias, ¿no? Entonces yo creo que es un reto interesante porque tiene que ver con un cambio de manera de pensar y de manera de diseñar tus ambientes de aprendizaje. ¿Y qué pasó con las familias? Yo creo que con las familias sí hubo un sentimiento de alegría al saber que podían estar sus hijos en escuelas regulares, ¿no? Y que eso trae muchas ventajas. Está súper comprobado que entre más diversos son los ambientes de aprendizaje, más aprenden los alumnos, ¿no? Y entonces, bueno, pues seguramente hubo mucha satisfacción de lograr ese proceso, pero seguramente mucho miedo también, ¿no? Sí. A que realmente sí apoyaran a sus hijos, a que sí les dieran las estrategias, a que no los maltrataran, ¿no? Porque suelen, algunos alumnos pues tenderán a ser como susceptibles a agresión, ¿no? Sí. A bullying, a violencia, etcétera. Y pues cuando empezó todo esto, pues había papás que se iban de monitores de sus hijos, ¿no? O sea, es decir, bueno, pues yo tengo que pagar un monitor, no tengo para pagar el monitor, o pago la colegiatura, o pago el monitor, oiga, escuela, ¿me deja que yo esté ahí en el salón? Pues sí, ¿no? Adelante. Ya después las escuelas tuvieron que empezar a decir, oye, pues, ¿qué crees? ¿No? Tal vez no está tan padre que entre el papá. Entonces nos va a implicar tener otro tipo de recursos humanos, formar a las maestras de manera distinta y, bueno, sensibilizar también a la comunidad que pues todos somos alumnos que aprendemos distinto y que no tiene que haber una diferenciación, ¿no? Creo que no sé si contesté por ahí la pregunta o ya me fui demasiado. No, sí la contestaste. De hecho, o sea, a pesar de que ya existen esfuerzos, de que existan espacios donde no solamente sea integración, sino inclusión, y ya un poquito más adelante atención a la diversidad, en México solo el 47% de los estudiantes con discapacidad auditiva asisten a escuela básica, ¿no? Entonces es como muy impactante ver que, igual que el dato que nos dio Carla, siguen niños que tienen distintas discapacidades sin asistir a la escuela. ¿Qué crees tú? ¿Qué esfuerzos se pueden hacer dentro de las escuelas y fuera de las escuelas? Digo, creo que también va como por el espacio de sensibilización, pero para que los papás o los mismos niños que tienen esas discapacidades se den cuenta de que esos espacios no son espacios excluyentes, que ya se están haciendo esfuerzos para que esos niños se sientan parte de, o más bien que todos nos sentamos parte de pertenecer como a la institución. ¿Qué crees que pueden hacer las escuelas o los papás como para visibilizarlo? Mira, yo creo que las escuelas, ¿qué tienen que hacer? Pues formarse, ¿no? Sí. Ahorita que tú decías el ejemplo específico de discapacidad auditiva, pues es obvio que las formas de comunicar son distintas, Sí. ¿no? Y entonces, si el personal no está capacitado para poder comunicarse de una manera que requiere a alguien que tiene discapacidad auditiva, pues va a ser muy complejo. Lo van a tener ahí, sentadito, ¿no? Y pues lo que más o menos pueda entender, ¿no? Ya al ratito quizá hablaremos de estrategias puntuales, pero yo creo que una es formarse, ¿no? En estrategias particulares de acuerdo a la discapacidad. Otra definitivamente sí es sensibilizar a los profesores y a la comunidad. Yo creo que cuando llega un alumno cuya condición tú desconoces, da mucho miedo, ¿no? Da mucho miedo, mucho nervio. ¿Y cómo lo pueden proyectar? Lo pueden proyectar
con resistencia, ¿no? Lo pueden proyectar con nervios, que se les note realmente a los profesores, o lo pueden proyectar con mejor te ignoro, no existes, Sí. ¿no? Entonces, sí es importante como sensibilizar a la comunidad y pues también adquirir recursos que pueden facilitar el que ese alumno con discapacidad auditiva pueda aprender, ¿no? Estamos hablando de que, bueno, pues no escucha, pero todos los demás sentidos sí los tiene, ¿no? Entonces tendría que haber materiales mucho más que tengan que ver con el tacto, que tengan que ver con lo visual, ¿no? Ya hay un montón de herramientas, si nos vamos a inteligencia artificial, híjole, un montón de herramientas, ¿no? Que los textos los convierten, por ejemplo, a audio y los audios a texto, ¿no? Y entonces eso, bueno, pues es un regalo que no teníamos hace años y que facilita la elaboración de recursos materiales. Eso por un lado como escuela, ¿no? Y como papás, ¿no? ¿Qué podrían hacer para lograr que realmente se trabaje con alumnos con discapacidad auditiva? Yo creo que es empujar. Yo ahí a los papás que si nos escuchan en algún momento, yo creo que es no darse por vencidos, ¿no? Es si una escuela te dice yo no puedo admitir a tu hijo o a tu hija, es decir, a ver, ¿por qué no? ¿No? Sin pelear, pues, pero ¿por qué no? O sea, ¿a qué le tienen miedo? ¿Qué no saben? Yo puedo acercar ciertos recursos, puedo traer a alguien que nos dé un curso, ¿no? Aquí en el ITESO, bueno, está Gil, ¿no? Un Sí, curso claro. de lenguaje de señas, ¿no? Es decir, como acompañar a las escuelas, más allá de pelear con las escuelas, es decir, como acompañar en cómo le hacemos para que sí esté mi hijo aquí, ¿no? O mi hija. Y en ese sentido, pues es empujar contra un sistema, empujar contra los miedos institucionales, empujar contra justo la negación, porque aunque ya es obligatorio que haya admisión de alumnos con diferentes discapacidades y barreras, todavía se da que no admiten, ¿no? Y entonces ahí hay que entender un poquito si es por miedo o si es por resistencia, ¿no? De yo no quiero alumnos que bajen, por ejemplo, mis notas, ¿no? Entonces va a haber examen y yo no quiero que por su culpa bajen mis notas de escuela, ¿no? O tengo miedo y no sé cómo hacerle con un alumno que no va a poder escuchar si toda mi clase es auditiva. Que ahí es donde entonces nos invitarían a las escuelas o los invitaríamos a, pues pensemos en que tu recurso no solo sea auditivo, Sí. ¿no? Sí, claro. Pero ese es un buen reto. Bueno, pues justo ahorita como lo que mencionabas, pues justo es la inclusión no solo beneficia a los estudiantes con discapacidad, sino que cuando se implementa, pues se mejora el aprendizaje de todo un grupo, vaya, o sea, se mejora el aprendizaje tanto del maestro como de los estudiantes que son considerados, pues, normales, vaya, o sea, más bien sin una discapacidad. Y, pues, ¿por qué educar en la diversidad nos beneficia a todos? O sea, no solo a quienes viven con una condición específica en este sentido. Nos beneficia a todos porque es parte de lo social, ¿no? Todos somos distintos, todos somos únicos con nuestras características particulares, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de expresar. Y en ese sentido, lo que promovemos con espacios inclusivos o con espacios que atienden a la diversidad es justamente formar a personas que van a ser respetuosas, ¿no? Que van a saber escuchar al otro, que van a poder dialogar con el otro, que van a ser empáticos con el otro, que van a aprender a colaborar unos con otros, ¿no? Porque finalmente dentro de los espacios inclusivos y que atienden a la diversidad se promueve mucho la cuestión de cooperativa o colaborativa, ¿no? Por ahí hubo un estudioso muy interesante hace mucho tiempo que en educación nos enseñan mucho, que es Vygotsky, ¿no? Y hablaba de un término que es zona de desarrollo próximo. Sí. Y es que es justo eso, ¿no? La zona de desarrollo próximo es el potencial que puede aprender un alumno en interacción con otros, ¿no? Y en ese sentido, crear ambientes inclusivos o que atienden la diversidad nos permite potenciar un montón de habilidades, porque entonces imagínate todo lo que puedes lograr si el que sabe más de matemáticas interactúa contigo y te ayuda en lo que a ti te falla, pero tú eres buenísimo para la lectura y tú le facilitas a otro lo de la lectura. Es como si desarrolláramos un montón de habilidades al mismo tiempo
y eso potencia muchísimo las habilidades de aprendizaje, pero sobre todo yo creo que es la parte de formar personas mucho más humanas, Claro. ¿no? Que es como entender la diferencia, no es solo tolerarla, por ejemplo, que un tiempo se usó, ¿no? Hay que tolerar que el otro es diferente. A ver, no, pues el otro es distinto porque yo también soy distinta y más bien tendremos que aprender a dialogar, tendremos que aprender a negociar, tendremos que aprender a escuchar al otro y sus argumentos para decir, ay, ¿será que lo que yo pienso no es tan cerrado y esto es mucho más extenso, ¿no? Oye, al otro se le dificulta, pues tiene que nacer. Yo lo vi en grupos, en los colegios que yo he estado, en grupos donde se promueven ambientes inclusivos, los chicos sí son más humanos. Pareciera una redundancia porque dices, pues son humanos, ¿no? Ujú. Pero me refiero como esta parte mucho más cercana, mucho más cariñosa, mucho más de escucha, empática, se apoyan entre ellos. Es impresionante. Sí hay un cambio muy fuerte donde hay alumnos que se les dificulta el aprendizaje y se promueve un ambiente que genera que entre ellos se apoyen, son niños distintos, ¿no? Y eso sí, yo lo he visto así digamos, nadie me lo viene a contar, lo vi yo en los salones de clase, y diferencias en los que no, ¿no? Yo creo que esa sería como mi respuesta a lo que preguntan. Yo creo que sí vale la pena, porque ahorita nos delimitamos a discapacidad o barreras y a discapacidad auditiva, ¿no? Pero hablar de inclusión es hablar de toda la diversidad que puede existir en un salón de clases, formas de aprender, culturas diferentes, lenguas diferentes, ¿no? Identidades sexuales distintas, orientaciones sexuales, o sea, estamos hablando de algo súper extenso. Si aprendemos a respetar que la diferencia nos hace aprender cosas y nos hace unirnos, yo creo que, híjole, el día que llegue eso, no vamos a ver lo que estamos viendo ahorita con las guerras, ¿no? O sea, el día que entendamos que la diversidad nos tiene que unir y que nos hace aprender cosas más allá de lo que yo puedo aprender en mi círculo pequeño, yo creo que no habría guerras, no sé si nos toque verlo, pero pues los que estamos en la educación tendremos que promover desde ahí, con nuestro pequeño así granito, empujar, porque yo sí creo que entre más haya gente que promueva la inclusión y la atención a la diversidad, nos evitaríamos un montón de problemáticas que estamos viviendo, Sí. ¿no? Incluso hasta políticas, Sí, ¿no? sí. Si tú tienes y promueves una diversidad y un respeto por el otro, pues entonces no habría peleas políticas. Habría un respeto por escuchar tu opinión, la mía, a ver cómo llegamos a un intermedio, ¿no? Básicamente. Sí, pues la integración y inclusión social pues es súper importante, inclusive a temprana edad, creo que es lo que más cuenta, ¿no? Sí. Y creo que también es entender cómo la atención a la diversidad nos va a llevar no solamente a mejorar el salón de clases, ¿no? Sino también a pues crear un mundo mucho más empático, mucho más humano, como dices tú, y entender que todos somos distintos. Una discapacidad no es lo que hace distinto a la persona. Todos somos distintos y pues sí, vale la pena aprender de este tipo de temas y llevarlo justamente a salones de clases o A pues, empresas, ¿no? a todos lados para que se aprenda de esto. Pues muchas gracias, Aura, por compartir con tanta claridad y compromiso tu experiencia. Y a ti que nos escuchas, gracias por acompañarnos. Si te gustó este episodio, no olvides seguirnos por aquí y también en redes sociales para más contenido sobre educación, inclusión y cultura auditiva. Búscanos en Instagram como @pap.escuchamx y Facebook como PAP Escucha México, Cultura Auditiva. Gracias. Gracias. Gracias, Aura. Gracias, chicas, por la invitación. PAP Escucha México, Cultura Auditiva.